Si crees que tu pasado desaparece cuando decides dejarlo atrás, esta historia es para ti. Esto es lo que pasa cuando alguien cree que todavía le debes silencio y empieza 8 meses después de pensar que todo ya terminó. Antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Escríbelo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, acompáñame en esta historia. Habían pasado 8 meses desde que cerré mi cuenta de OnlyFans. No lo hice en secreto. No fue por impulso. Fue una decisión clara. Borré todo lo que estaba bajo mi control. Cerré cuentas y seguí adelante. Al menos así se veía desde afuera. Por dentro, mi vida se había estabilizado. Se había vuelto normal. Mañanas reales. Trabajo real. Ese cansancio honesto al final del día que no viene de mirar una pantalla, sino de estar de pie, cumpliendo horarios, existiendo fuera de internet. She had a job with fixed hours, a small apartment, with thin walls and neighbors whose names she didn't know. And that, for the first time in a long time, was enough. OnlyFans ya no ocupaba espacio en mi cabeza, no por vergüenza, sino porque había terminado. No me definía por eso, no lo explicaba. No era un secreto, pero tampoco una identidad. Solo algo que había hecho, aprendido y cerrado. De verdad creía que cuando dejas de alimentar algo, se va apagando solo. Esa creencia duró exactamente 8 meses. Pasó un martes, media mañana, el cielo gris, esa luz plana que hace que todo se vea más frío. Yo estaba en la cocina, con un zapato puesto y el otro al lado de la puerta, buscando mis llaves. La radio sonaba bajo. Alguien hablaba del tráfico. Mi celular vibró sobre la encimera. Lo tomé sin pensar demasiado. Tal vez del trabajo, tal vez un aviso de entrega. Sostenía el teléfono con una mano mientras me ataba el zapato con la otra. Sin asunto. Solo un correo. Corto, directo, sin saludo. Paga o se lo digo a todos. Debajo, un archivo adjunto. Mis dedos se detuvieron. El cordón se me resbaló de la mano. Me quedé quieta, mirando la pantalla, como si esperara que se explicara sola. Entonces el celular vibró otra vez. Un mensaje de texto, número desconocido. La misma frase, sin cambios, sin emoción. Paga o se lo digo a todos. Me senté en la banca junto a la puerta sin darme cuenta de haberlo decidido. La madera estaba fría a través del pantalón. Dejé el teléfono suelto en la mano, como si apretarlo demasiado pudiera empeorar las cosas. No abrí el archivo de inmediato. No entré en pánico. Reconocí la situación. Sabía exactamente de qué hablaban. Siempre supe que esto era posible, al menos en teoría. Cualquiera que haya estado en internet sabe que nada desaparece del todo. No se borra, solo deja de crecer. El segundo mensaje llegó menos de un minuto después. Igual de tranquilo, igual de paciente. Me levanté y fui al fregadero. Abrí el grifo. Dejé correr el agua más tiempo del necesario. El sonido era constante, fuerte, casi calmante. Apoyé la mano libre sobre la encimera y sentí el frío de la superficie bajo la palma. Entonces abrí el archivo. Era un video corto, no público, no subido a ninguna plataforma, solo lo suficiente para demostrar que lo tenían. Lo vi apenas 2 segundos antes de cerrarlo. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la encimera, como si así pudiera encerrar la imagen. Me quedé ahí un buen rato, respirando despacio, escuchando el agua, sintiendo cómo una tensión pesada y enfocada se instalaba en el pecho. Esto no iba de dinero, no realmente. Si fuera solo eso, el mensaje habría sido distinto. Habría números, plazos, instrucciones. Esto iba de control, de ver si iba a pagar para proteger la vida que estaba construyendo ahora. Me até el zapato, tomé mi bolso. Salí de casa como cualquier otro día. En el trabajo respondí correos, hablé de pendientes, tomé café malo. Cada tanto el celular vibraba en el bolsillo y mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Un nudo en el estómago, una respiración más corta. Luego control. Para la hora del almuerzo ya había más mensajes, todavía sin nombre.
todavía sin una exigencia concreta. No respondí. Esa noche llegué a casa más tarde de lo normal. La luz del pasillo parpadeaba como siempre. Abrí la puerta, entré y la cerré con llave automáticamente. Dejé las llaves en el plato de la entrada y me quedé quieta, escuchando el silencio. Entonces sonó el timbre. Una vez, luego otra. No me moví enseguida. Me quedé en el pasillo, el corazón latiendo lento pero pesado. Conté mis respiraciones. A la tercera vez alguien tocó la puerta, firme, controlado. Me acerqué y miré por la mirilla. Había una figura del otro lado, capucha puesta, cabeza ligeramente baja. No se le veía bien el rostro. No era alta, no era imponente, solo estaba ahí. No abrí. Después de un minuto, los golpes cesaron. Escuché pasos bajando por la escalera. Esperé a que el edificio quedara en silencio antes de tomar el teléfono. Había un mensaje nuevo. Podemos hacerlo fácil. Me senté en el piso, con la espalda apoyada en la puerta, el teléfono en la mano, las rodillas un poco recogidas. La madera estaba fría contra los hombros, sólida, real. Ahí fue cuando todo cambió, no hacia el miedo, hacia la claridad. No iba a pagar, y pasara lo que pasara después. Había terminado de fingir que mi pasado se podía negociar. Al día siguiente actué como si fuera un día normal, porque eso también era una decisión. Me levanté, me duché, me vestí. Nada de dramatizar, nada de correr. El celular quedó sobre la encimera de la cocina como un objeto que podía activarse en cualquier momento, pero no lo toqué. No respondí a nada, ni al correo, ni a los mensajes, ni a la amenaza. El silencio fue mi primera frontera. Quería ver si aguantaba. Camino al trabajo mantuve la vista al frente, las dos manos en el volante. El aire del auto olía un poco a polvo viejo. En cada semáforo sentía el impulso de revisar el teléfono, y en cada semáforo lo dejé pasar. No iba a iniciar el juego. A media mañana el tono cambió. Los mensajes dejaron de ser repetidos y empezaron a ser más específicos. Uno mencionaba la calle donde vivía, no el número, solo lo suficiente para demostrar que alguien había buscado. Otro hacía referencia a mis horarios. Nada directo, nada explícito, solo pruebas. Mi cabeza seguía clara, pero el cuerpo reaccionaba igual. La boca seca, los hombros tensos, los brazos rígidos mientras escribía en la computadora. Seguí trabajando, seguí cumpliendo. Esa tarde empecé a guardar todo. Capturas de pantalla, encabezados, horas exactas, nombres de archivos. Creé una carpeta en mi laptop con un nombre aburrido, algo que no llamara la atención. Reenvié cada correo a otra cuenta mía. Los guardé 2 veces. Anoté cuando sonaba el timbre, cuando escuchaba pasos en el pasillo, cuando veía un auto desconocido estacionado demasiado tiempo. No porque me sintiera indefensa, sino porque estaba construyendo un registro. Esa noche llegó otro correo, otra vez sin asunto, otra vez con archivo adjunto. Esta vez el nombre del archivo incluía mi nombre. No sentí pánico, sentí enfoque, ese frío mental que aparece cuando algo deja de ser emocional y pasa a ser táctico. Me senté en la mesa de la cocina con la luz encendida, todo demasiado visible. La silla crujió cuando me moví. Abrí el archivo solo lo necesario para confirmar qué era. Lo cerré. No borré nada, lo guardé. Tomé una captura donde se veía claramente el remitente, la hora y el nombre del archivo, y la subí a una nube con verificación en 2 pasos. Si alguien intentaba asustarme, no iba a facilitarle borrar rastros. Esa noche revisé la cerradura 2 veces, no por miedo, por método. Por un segundo puse una silla contra la puerta y después la quité. No quería convertir mi casa en un escenario. Tenía que seguir siendo un lugar habitable. No sonó el timbre, pero cerca de la medianoche escuché pasos en el pasillo, lentos. Luego se detuvieron justo frente a mi puerta. Mi respiración siguió pareja, pero sentí la piel tensarse como si la temperatura hubiera bajado. Esperé. No hubo timbre, no hubo golpes, solo un sonido leve, como tela rozando el marco. Después los pasos se alejaron. Por la mañana había otro mensaje esperándome.
Esta vez no era solo una amenaza, era una lista, nombres, sin datos completos pero suficientes para reconocerlos. Una compañera de trabajo, una amiga antigua, alguien de mi familia. Ahí sí me temblaron las manos. No por vergüenza, por el alcance. Miré la lista hasta que las letras se volvieron borrosas. Luego dejé el teléfono y apoyé las 2 palmas sobre la encimera. El frío de la piedra me ancló, manteniendo la presión hasta que el temblor se fue. Entonces fui a la policía. La comisaría estaba iluminada con luces duras, el piso gastado, el olor a café viejo y desinfectante flotando en el aire. Me senté en una silla de plástico, el celular en la mano, un montón de papeles impresos sobre las piernas. Cuando me llevaron a una sala pequeña, puse todo sobre la mesa. Los mensajes, los archivos, las visitas al timbre, la lista. Hablé sin exagerar, sin justificarme, solo hechos. El oficial hizo preguntas concretas. ¿Desde cuándo? ¿Cada cuánto? Si sospechaba de alguien, si había contacto previo. Respondí lo que sabía y dije claramente lo que no. Me pidieron no contestar, seguir guardando todo, no borrar nada. Entregué los archivos. Mis manos estaban quietas. Al salir, al llegar al auto, sentí los músculos de las piernas duros, como si hubiera estado parada horas. El aire estaba frío. Me apoyé un momento en el capó y solté el aire despacio. No tenía miedo del proceso. Me molestaba haber tenido que llegar ahí. Los días siguientes los mensajes llegaron en oleadas, horas de silencio, luego varios seguidos, a veces correo, a veces mensajes. El tono era extraño, casi inmaduro, como alguien copiando cómo cree que suena una amenaza. Las frases se repetían, giraban en círculos y no funcionaban. Entonces cambiaron de táctica. Una tarde recibí un correo en mi cuenta del trabajo. No era exactamente el mismo remitente, pero se parecía lo suficiente como para que se me cerrara el estómago un segundo, sin asunto. 2 frases, otro archivo. A mi alrededor la oficina seguía viva. Gente hablando de almuerzo, alguien riéndose, la impresora sonando. Mi silla chirrió cuando me moví. No lo abrí. Lo reenvié directamente al contacto de la policía y después lo reporté a sistemas como correo sospechoso. Tranquila, profesional, sin contar mi historia, pero el cuerpo notó la escalada, el pecho más apretado. Me levanté, fui al baño y dejé correr agua fría sobre las muñecas. Miré cómo se iba por el desagüe. Esa noche el timbre sonó otra vez, una vez, 2 veces, luego golpes. Me quedé quieta, no corrí, caminé despacio. El piso estaba frío bajo los pies. Miré por la mirilla, la misma capucha. Esta vez la figura estaba más cerca de la puerta, casi apoyada. La mano golpeaba sin fuerza, sin rabia, solo insistente. No abrí. Empecé a grabar con el celular desde adentro. Lo sostuve firme contra el pecho. Mi respiración seguía controlada. No dije nada. Los golpes cesaron. Los pasos se alejaron. Me senté en el sofá con los zapatos puestos, las llaves en la mano, escuchando el edificio, el radiador haciendo ruido, un televisor encendido en algún departamento, la lámpara proyectando un círculo cálido en la pared. Esa oscuridad no se sentía peligrosa, se sentía alerta. Al día siguiente la policía volvió a llamar. Dijeron que tenían una pista, preguntaron por cámaras en la zona, negocios, vecinos. De pronto todo fue más físico. No solo pantallas, pasillos, escaleras, movimientos reales. Caminé por mi cuadra como si la viera por primera vez. Noté una cámara en un kiosco, una luz roja en una lavandería, una cámara pequeña en la puerta de un vecino, medio tapada por una planta. Toqué su puerta. Expliqué, sin entrar en detalles, que alguien me estaba molestando y que la policía estaba involucrada. Asintió. Dijo que revisaría. 2 días después me envió un video, granulado, inestable, pero suficiente. La figura era más baja de lo que había imaginado. Los movimientos inseguros, no los de un adulto. Lo envié de inmediato. Esa noche los mensajes se detuvieron por casi 12 horas, y en ese silencio apareció la verdadera complicación. No miedo,
una presión moral. ¿Qué haría si algo se publicaba? ¿Me explicaría? ¿Me defendería en cada comentario? ¿Viviría reaccionando? Entendí que eso era lo que realmente estaba en juego, no la exposición, sino la idea de pasar el resto de mi vida justificándome, y eso no lo iba a aceptar. A la mañana siguiente la policía llamó otra vez y me pidió que fuera. Su voz era distinta, más directa, más cerrada. Fui manejando con las 2 manos firmes en el volante. El cielo estaba demasiado claro para el peso que sentía en el pecho. En la sala de espera me senté derecha, el celular en las piernas, mirando una máquina expendedora parpadear como si no tuviera apuro alguno. Yo sí sabía que algo estaba por cambiar, y no iba a retroceder. Esta vez no me llevaron a la misma sala, era más pequeña, sin ventanas, una mesa gastada, 2 sillas. El olor a papel viejo y jabón barato flotaba en el aire. 2 oficiales se sentaron frente a mí. Uno abrió una carpeta. El otro dejó mi celular a un lado, como si fuera un objeto que todavía pudiera hablar. Me explicaron lo que habían encontrado. Cuentas descartables, correos creados para durar horas, conexiones desde redes públicas, un camino largo para parecer inteligente y, al final, una serie de errores básicos. Errores de alguien que quiere parecer peligroso sin saber realmente cómo hacerlo. Luego deslizaron una imagen impresa sobre la mesa. La capucha era la misma, la postura también, pero las manos eran más pequeñas de lo que esperaba. Los zapatos parecían nuevos, demasiado limpios. Entonces dijeron la frase que lo cambió todo. Tiene 16 años. Por un segundo, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Los hombros se me aflojaron, como si algo pesado se hubiera soltado sin avisar. Después volvió la rabia, clara y directa, no por su edad, sino por la facilidad con la que creyó que podía controlarme. Me lo explicaron sin dramatizar. Un chico que pasaba demasiado tiempo en foros, aprendiendo palabras, copiando métodos, sin realmente saber lo que hacía. No había hackeado nada importante, no había entrado a sistemas cerrados. Había encontrado archivos viejos, filtraciones antiguas, copias que seguían circulando. Juntó lo que pudo y decidió probar suerte. Habían incautado sus dispositivos, avisado a los padres. El proceso seguía por el sistema juvenil. Análisis digital, procedimientos. Y entonces dijeron lo único que importaba de verdad. No podían prometerme que todo desaparecería. Internet no borra, solo se queda en silencio. Cuando me preguntaron si quería hacer una declaración formal, dije que sí sin dudar. Apoyé las manos sobre la mesa y sentí la superficie áspera bajo los dedos. Volví a contar todo. El primer correo, el primer mensaje, el video, la lista, las visitas al timbre. Sin exagerar, sin justificarme, solo hechos. Al salir, la luz del sol me golpeó la cara. El aire estaba frío. Me quedé un momento quieta con las llaves apretadas en la mano, notando cómo las piernas me pesaban, como si el cuerpo recién ahora entendiera que llevaba días en tensión. Después de eso, los mensajes se detuvieron por completo. No hubo más correos, no hubo más textos, no hubo más archivos. El silencio era real y debería haber sabido a victoria. Pero no lo fue, porque incluso sin nuevas amenazas, algo había cambiado. Los archivos no estaban solo en una computadora. Las copias no se evaporan cuando alguien es descubierto. Se quedan en discos viejos, en nubes olvidadas, en lugares que no controlo. Esa noche me senté otra vez en la mesa de la cocina, la luz encendida, la misma taza frente a mí. Miré una grieta pequeña en la pared, arriba del fregadero, que llevaba meses ignorando. Me levanté, acerqué una silla y presioné la grieta con el pulgar. No desapareció, pero tampoco creció. Eso fue suficiente. No hubo escándalo público, no hubo exposición masiva, no hubo derrumbe. La vida siguió, pero ya no de forma ingenua. Dejé de pensar que uno puede cerrar el pasado como si fuera una puerta con llave. Eso es una fantasía cómoda. En su lugar, acepté algo más simple y más real. El pasado existe, pero no dirige. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en el video, en posibles copias,
en rutas que nunca voy a ver. El pensamiento aprieta un segundo el pecho y luego se va. No me siento derrotada por eso, porque lo que casi me quiebra no fue del contenido, fue la idea de que tendría que pagar una y otra vez para mantenerlo en silencio, con dinero, con explicaciones, con desaparecer. Eso ya no. Cierro la puerta cada noche, no por miedo, sino por costumbre. Miro los números desconocidos un segundo más de lo normal. No es debilidad, es atención. Si algún día algo aparece, no voy a negociar, no voy a esconderme, no voy a correr detrás de cada rumor. Diré la verdad una vez, en mis términos, y seguiré adelante. OnlyFans fue un capítulo, la extorsión fue una prueba, y yo decidí no volver a desaparecer.